This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Payout del Tupad y AIX exempted na election ban. Otro candidato para SK barangay election ya recibe show cause order. Novena para na Fiesta Pilar ya comenza este día. Fuerte el fe del mga zamboangueños na la Virgen del Pilar. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El COMELEC na ciudad de habla que el payout del Tupad y Assistance in Crisis Situation o AIX exempted na election ban. Mas del mga detalles na report di Marifi Tamayo. Podía continuar a hacer mga payouts del Assistance in Crisis Situations o AIX y payout del Tupad después man exempt ya el COMELEC and Bank con este na election ban. Asungon con el election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera, el DSWD y el DOLE el yaman file petition for exemption na COMELEC and Bank y aproba con este el COMELEC. Ya puede man apply el DOLE for exemption con el Tupad and AIX and entrar el COMELEC con este. Pero asegun kun Babiera, durante el payout, el maga-personalize lang del DOLE o DSWD o del gobierno lokal quien envuelto na payout, el debe talya na payout para asistir con el maga-beneficiaryo. Yabla si Babiera, hindi debet atende el maga-kandidato del SK y barangay election na payout. Incumbent officials man sila o hindi, para ver hindi kanila pwede akusa taman premature campaigning. However, taman remind lang kami ko ng mga candidates diaton kay not to be in the payout. So meaning, pwede ko na man process or man assist na payout, well, diaton mga DOLE or local government unit, but not ang mga candidates diaton. Maski incumbent barangay official sila, but at the same time, candidates naman sila, hindi sila pwede man-assist na giving ng mga assistance. Okay. At pati AIX. Si incumbent to pero hindi na to kandidato, okay lang. May problema ma'am, hindi to candidate. Pwede lang sigun anda na payout el mga kandidato del SKE barangay election si beneficiaryo sila del ayuda. El mga quiere reklama kontra con el mga kandidato quien tausa con el programa para man premature campaign, pwede lang lleva di ila reklamo na opisina del COMELEC na syudad o direktamente na Task Force Against Premature Campaigning na COMELEC Manila por medyo de online. Make sure kay tala sila as candidates, no? Kay baka sa naman possibility, baka beneficiary sila. So, okay lang kasi beneficiary sila, tala sila para receive Tupad or AIX as beneficiary. But si pwede sila ma-determine kay hindi na beneficiary kapag talya during kuan, taman assist ko na giving the Tupad and AIX na make sure to get the proper documentation and picture ba sila and pwede sila ko na diretso India, no? Na kung daton Task Force Against Premature Campaigning na Manila. Sini kita website, sini kita email address actually DS. Mientras tanto, habla el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas y aproba también el COMELEC and Bank con el di su petición que tapidi para man exempt na election ban con el payout del mga cash incentives tadale al gobierno lokal na mga senior citizens. Por causa con este, podía según sila continua con el payout del 1,000 de peso cash assistance con mga senior citizens na Field District Office 5. Pero ya se claro si Rojas que no hay pa sila schedule para con este. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga.
Yablal Election Officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, que 3 aumento pa show cause order Elia RCBL estaba na task force against premature campaigning para kontras mga kandidato para SKI barangay election. Asigun kung Babiera, el 1 show cause order kaya man-serve sila amo para del kandidato de Kagawad de Bungyao y 2 kandidato de Tugbungan. Yabla si Babiera indikasyon este que ta continuar recibi magareklamo el task force against premature campaigning. Del mas temprano, una iya sila recibi kon el show cause order para kung kandidato de SK Chairman del Sambud. For district po ma'am, sabi man karon sa SK niya kita initially receive ng show cause order. Yes. Barangay Sambud. And ayer siya kita receive 3 bilog pa show cause order. Uno against na Kagawad de Bungyao. Kabar L2 todo de I believe barangay Tugbungan, L1 candidate for barangay Captain Atas, L1 barangay Kagawad. Iya kundusi seminar training el COMELEC kon el mga pulis kien ay man-deploy na mga barangay SK election na PNP Regional Training Center SCDIA Octubre 3. Asigun ko election officer del Distrito 2 Attorney John Christian Babiera, incluido na seminar kanila el mga reglamentos que debe sila sigi mientras taasi di trabaho na dia de eleksyon. Reglamentos que taase o que hace en implementación del COMELEC checkpoint, mga reglamento del COMELEC que debe sila implementar na mga voting centers y otro más. Pati kami arados ni Attorney Cañete na PNP Regional Training Center, no? Este mga PNP akitan pan-train, in-process sila ng mga can mag-deploy for the elections, meaning mag-deploy ko nila na different parts the Region 9, so either before pagat election day, sila man serve as na kita personnel na COMELEC checkpoints, and during deployment kat mismo, so sila sa mismo man serve sa mga voting centers. So paman lecture kita ko nila, task and duty nila on election day, pati akal mga guidelines na COMELEC checkpoint, na gun ban, and all other related election laws in connection na October 30, 2023 Barangay Sangguniang Kabataan elections. Na otro noticia, ya principia el novena más de la Nuestra Señora la Virgen del Pilar na Fortaleza este día hasta la fecha 11 este mes. A las 5 del madrugada tiene procesión desde el Immaculate Conception Cathedral na La Purísima para Fortaleza del Pilar. Después se sigue el novena más a las 6 hasta a las 7:30 del aga. Ya tiene también novena más a las 5 hasta a las 6 del media del noche na Fort Pilar. Na fecha 11 el vísperas el tiene vigil hasta las 8 del medianoche o hasta a las 8 hasta medianoche. Y na día de fiesta, octubre 12, el tiene también mañanita más a las 4 que el man preside el antes auxiliary bishop Most Reverend Moises Cuevas. A las 3 de la tarde el Grand Procession desde el Catedral para na Fortaleza del Pilar y el se llama Pontifical Mass. Principia a las 5 que el man preside el arzobispo de la ciudad Most Reverend Julius Tonel. Hasta ahora, fuerte pa siyempre el fe y devoción del mga zamboangueño con la Virgen del Pilar que ta considera como milagrosa y ta protege con la ciudad contra maldad. Takil detalles na report di Marites Espartero. El Fortaleza de la Virgen del Pilar na ciudad, mucho cosa ta puede ayuda na vida del mga devoto. Na manera de petición, guía, protección y otro pa, más ta lleva por medio na rezo con la Virgen María, donde ta contesta el Creador. Este es razón porque el fe del mga zamboangueños ta está fiel y más ta queda fuerte el fe del mga devoto. Mga vivientes que ta enfrenta problema na salud, familia y cosas personal ta anda na Fort Pilar para hacer petición. Maskin mga estudyante, quien tiene mga eksaminasyon o mga cosa importante na eskwela, taanda na Fort Pilar para pidigia de la Virgen y Dios Señor. Mucho ta cree que la Virgen María na Fortaleza, el quien ta protege con la ciudad na mga mapuwersa tifon, calamidad, trahedya y sufrimiento del mga zamboangueño como el COVID-19 pandemic. Milagrosa según el Nuestra Señora, la Virgen del Pilar na Fortaleza. En este tiempo, el celebra el Fiesta Pilar na Octubre 12. Ta cree el mga zamboangueño que la Virgen del Pilar amo ta protege con la ciudad desde calamidad y algún suceso que pone na peligro el vida del mga ciudadanos. Para con el mga devoto, el di la fe con la Virgen del Pilar nunca ay cambia, maskin hindi con este ta puede mira.
Pero na mga kosa ya pasa desde antes sa este mga tiempo, un milagrosa este santo. Cada vez a según Fiesta de la Virgen del Pilar, taan da interesa si Señora Saturnina Bernardo desde Ciudad de Dipolog para aquí na syudad, para pwede sindi kandela con la fortaleza. Kay ta kreele, maskin kosa problema ta enfrenta el syudad, kalamidad man o hindi, ta protehe este con el mga vivientes. Sa una pang panahon, sa mga ninuno nato, sa mga lula, lulo, nga kung gining mahal nga Birhen diri sa Port Pilar, milagrosa gayud. Por iso, pag ari na ko diri sa Zamboanga, mga 1990, nag-ari jud ko sa sa iyang gruto, sindi kandila, kay mao gyud pamahiin nato nga kani siya gyud mutuo ko nga milagrosa gini nga mahal nga Birhen, kay unsa-unsa nga mga kalamidad nga magkuan diri sa Zamboanga, pero kana si mahal nga Birhen nga sa Port Pilar, magkuan gayud siya. Dili gyud niya itugot ang mga tao dinhi sa Zamboanga nga mahintumpawak sa mga kadautan, ilikay gyud niya sa mga peligro. El rezo y fe a según amo el importante. Ese el cosa ya habla si Señor Musa Maladilla, unta usug desde Basilan. Hindi a según el basehan el relihiyon, sino el kadakwalan fe, kay uno lang kreador na mundo. Cuando y enferma a según ele, ya andale sindi candela na fortaleza, y después ya quedale bueno, alyale a según takre kay la Virgen del Pilar, un milagrosa. Religion ng Islam kasi yung una, yung bata pa ko, naalam ko na yung two pilar. Kasi yung tinatawag nila, yung sa una, yung Muslim talaga, maraming kami magpunta dito sa mga Muslim. Kasi nagpunta kami dito, dahil yung nagkasakit ako, nakasalita ako nakapromise ako, pupunta ako dito sa Port Pilar. Baka yung ang sakit ko baka mabawasan o ganon. Napagkatapos na okay man yun yung kasakit ko. Palagi na ako nagpunta dito. Every year, pagpunta ko dito. Kasi hindi ko siya kalilimutan. For the one God, isa lang man yun. Kahit ano ang religion, dahilan yun sa sarili natin yun. Magtiwala natin. Mientras tanto, antes pa a segunda andaya visita si Señora Rowena Madabilang na fortaleza, maski naman convert yale na relihiyon de Islam, pero hindi siyempre con eleta perde el fe como un katoliko y grande su fe con la Virgen del Pilar. Tanda mga na Fiesta Pilar aquí todo mga mes, por eso ya pre con ele anda kita na Zamboanga. Kunera kahit amo kasi di miyo taki pena Zamboanga tanda yo que pirmi. Okay man kumiga mo kasi diato ni Diyos akin na. Pero yung convert ya to? Si. Pero hindi siyempre ka pwede. Pero hindi ka pwede el di miyo akin na por Pilar. Kasi maskin doon di yo anda, amo kasi di miyo Teresa ka chokuna yasi maskin doon di yo anda. Maskin na por ala na Basilan, takor di siyempre. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. May masigunta dali libre o sobra kada vez na kumpara magakandela na 10 peso na Fortaleza del Pilar sa tiempo. 1 peso ya sigunta bende kada un kandela pero mas ya mengwa ya LDS grandor según na kwantos mga negosyante lugar. Asigun ko del un tindera na mengs candle stand hindi masasigun igual antes el presyo LD 1 peso pero antes ahora 10 peso. Karo ya asigun el mga materiales ta usa para sa kandela como el wax. Rason para queda juta el grandor del kandela. Para pa con ese, menos también al diilang kuntada sa tiempo por causa sigun con el carestía de combustibles. Tinedeboto kwanto bilog lang kandela ta kumpra para ofrecer reso. El siguiente na mga noticias. Nuevo produkto ta produsi na syudad pwede encontrar na cosecha de Zamboanga na Plaza Pershing. Necesita abrir con el camino ta conecta con el Agan Avenue y Calle Veterans. Mga senior citizen ya recibir reconocimiento. Cerca 3,000 metros de corriente ya instala el Zamselco. Este y otras noticias después de cuantos aviso.
Este es Esperal Todo. Budget-wise, Rafa Bonanza Panalo 2 na budget-wise ka na kayo 2 with 500 gift certificate weekly. Certified appliances and furniture items na monthly ang granto. Pronto lang entra sa Kapuwais Rewards Card for only 50 pesos with free 50 points na. Después kada comprada de valor de 500 pesos, tiene to 1 entry. Automatic tiene raffle entry derecho. Más de hace puzzle y más de hace bongga Raffle Bonanza talema con SL. Budget-wise, Raffle Bonanza Panalo 2 na budget-wise Raffle Bonanza ay siguro ka na 2. Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. More brands and more choices. Pag mag-shopping ka dito sa KCC Department Store, mas marami ang iyong pagpipilian from shoes to dress, toys to household, at marami pang iba. With over 100 brands to choose from when you shop at KCC Department Store. Kaya mag-shopping na. KCC Department Store, more choices. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio.
Akina, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Nuevo produkto ta produsir na syudad pwede encontrar na cosecha de Zamboanga na Plaza Pershing. Takil report ni Marifi Tamayo. Diferentes produkto hecho de cacao el puede encontrar aquí na stall di Ma'am Gina Abuan na cosecha de Zamboanga ali na Plaza Pershing. Ta incluye aquí el tableya, maga chocolate y otros pa. Según kun Ma'am Abuan, na barrio de La Paz según sila taase con este maga produkto. Ta mantene según di ila familia con el más de 3 hectárea plantación de cacao que amo sila tausa ase con este maga produkto. Ya por según sila principia con este clase de negosyo por el ayuda del Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry y el Department of Agriculture. El diamond product aquí na on its food product Chocosam. Si tan produce kami tableya, kabar, el Choco Bites with milk 40%. Then, mga individual for a portable, 30 pesos. With milk, 100% chocolate. Kabar el plantation diamond na La Paz. Según kun Ma'am Abuan, el primer vez ya participa sila na cosecha de Zamboanga. Y uno el di ila mga produkto que nuevo lang ya introduci na cosecha de Zamboanga. Según kun Ma'am Abuan, alegre ele kay mucho ya kanya kumpra di ila produkto. Quiere según sila producir de calidad tableya y chocolate usando el frutas de cacao y quiere sila que queda este conocido producto tiene tatak de Zamboanga. Ya habla si Abuan fuera aquí na ciudad de Zamboanga, taman supply también sila di ila produkto na un coffee shop na Cavite. Ya prinsipya según di ila negosyo durante el COVID pandemic y ahora ta Korea por 2 años. Kere kami sa banda sabi con el diaton mga Zamboangueño ke pikura agad kita ara ase tapikura kita ase el chocolate quality aki kata produsi Zamboanga na tapikura as igual na Davao. Si kay usually el mga mentor diamond from Davao and Bicol. Según kun Abuan, vende también sila semilla de grapes y peppermint. Y a principia también según sila siembra con este producto. Ayer, Octubre 2, oficialmente ya abrí el aka 19 año cosecha de Zamboanga y ay corre hasta na Octubre 15. Parte del celebración del Zamboanga Hermosa Festival cada año. Según con Alcalde John Dalipe, quien encabeza con el opening program del cosecha de Zamboanga, objeto de este programa amo para man showcase con el mga producto hecho de Zamboanga y man showcase también con el habilidad del mga zamboangueños na agrikultura. Este día, tainagara kita con este diaton ika-19 cosechas de Zamboanga, donde el mga diferente cosechas de ciudad se lleva aquí na centro del pueblo para darle mirar hindi lang el mga calidad, siembra, cono, flores, productos y otros, sino dale kita mirar el genio del zamboangueño na agricultura. Diferente clase del mga cosechas ay puede ustedes escoger, comprar y sembrar na de ustedes mga casa o terreno. Pero ojalá queda este símbolo también de diaton siembrada
de esperanza para con el diaton persona, familia y comunidad. Para mandakan natin acorda que el diaton sudor y sangre necesita dedicación y hora para producir fruta. 40 mga exhibitors ella participa na Cosecha de Zamboanga este año. Todos sila mga de Aquilang na Ciudad de Zamboanga. El mga produkto puede encontrar na Cosecha de Zamboanga amo el mga gulay, frutas, semilla de paloypono, mga siembra, diferentes mga comida, delata y otros pa. Ta-invita si Alcalde Dalipe con mga vivientes para visita na Plaza Pershing y soporta con el sector de agricultura por medio de compra con el producto del mga exhibitors. Con el diaton mga socio en este programa, el Talking Text and JCI Zamboanga y todos personajes y oficina que dale de la hora y esfuerzo para que da esta posibilidad y realidad. Ta invita yo con ustedes todo que goza el diaton cosechas, pasya, compra y sembra. Acerca kita el ciencia de agricultura, que también importante para el diaton cada cual vida y para con el diaton comunidad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Nakalyente sitwasyon ahora cuantos oficial del gobierno local acerca del caso del ombudsman acerca del comprada del donaw lote al Tetuan, pero el consul Charlie Mariano taabla que este lote entendido inicialmente para puede abrir camino que plano pa del pasado administrasyon desde el Alinaagan Avenue para Veterans Avenue para aumentar según access roads desde el Veterans para na sentro del pueblo y hindi depende solamente na Camins y Calle Alvarez que bien pisaw el tráfico. Según kun Mariano, significante el epekto del abrida del mga nuevo camino na pueblo para puede evitar el mga major intersections que bien tráfico na syudad. Mga senior citizens se recibi reconocimiento de sa gobierno lokal. Takil report di Emil Tuban. El Ciudad ya reconoce con el mga senior citizen durante el flag raising ceremony alina City Hall ayer aga. El mga opisyales y miembros del Federation of Senior Citizens Association of the Philippines Zamboanga Chapter y el staff del Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA bajo na CSWDO en conexión con la celebración del Elderly Filipino Week from October 1 to 7, 2023. El alcalde Jan Dalipe dale directiva con el CSWDO para estrictamente monitor con la implementación del descuento y privilegio que dale con el mga senior citizens bajo na ley tiene 20% descuento y tiene exempción na VAT y si takumpra sila mga medisina, na mga restaurant, sine y mga recreational facilities y funeral parlors. Alegre el Assistant Department Head del CSWD Uldarico Pabian, kaya dale prioridad programa el alcalde Jan Dalipe con el mga senior citizens na syudad. Aside from the senior citizens that we have in brand, we have also senior citizens, as I've said, from employees of the city government. The mayor is giving priority to senior citizens. All of us will be receiving 1,000 per quarter effective second quarter and then another third quarter and fourth quarter respectively. El gobierno lokal ay dali 1,000 pesos incentive kada quarter con todo el mga residente na syudad edad 60 años pa arriba basta miyembro ele del asosasyon. Darita mano kolbiaton ni alcalde for making this a priority program in this administration. Nuevas escuí, todo senior citizen, aquel tatrabaha pa o hindi natatrabaha, todo, presenta lang el ID, amo lang el requirements, and that will be all. El mga establishmento hindi tadale 20% descuento, pwede kanila reportan na opisina del OSCA. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Nada más reciente aviso del director del Samselco, Jonald Macrohon, que Elia Ablaque na total de 12,000 mga units del metro ya kumpara al Samselco 2,800 gali asigun el liga na syudad ke yaman man install ya sila na mga yaman apply kuryente na syudad. Na presente tiempo ta konektaya sila hinahinay el di ila mga backlogs. Ta kontinua asigun el procurement del Samselco as mga nuevo transformers i mga poste de di ila para kontinua mejora con el mga serbisyo na publiko. Mientras tanto, el TESDA formalmente ya abrí con ese día con el Skills Competition 2023. Aquí el report de Marites Espartero. Este día formalmente abrí con el District Skills Competition 2023 entre mga estudyante quien tasaka mga kurso ta ofrece el TESDA. Este competition ta conduci a según cada año, donde el conduci na 11 mga skills area igual na welding, baking, cookery, restaurant service, i magarelataw na computer information technology. Asigun kun Engineer Alan Bacatan, el Provincial Director del TESDA 9. Este manera asigun para man-encourage ko ng mga jóvenes na TESDA, mucho mga skills el pwede aprende. Ngayon po ay meron tayong ginagawang District Skills Competition. So this is an annual event at sino yung mananalo rito will represent the district for the upcoming regional skills competition. We are conducting 11 skills area. Ito po ay ginagawa natin upang mahikayat natin yung kabataan na dito naman pala sa skills natin na ginaganap. Meron tayong ma-recognize natin. We can showcase the talent and skills of our trainees in technical vocational education and training. Este competition asigun hindi para kumpiti a unoy otro. Sino ta kumpiti kontra na standards. Tiyan mga premyo ya preparan na mga kompetitor para maskin pakilaya el mas mangana sila. Mientras tanto, asigun kong kongresista Kimar Adan Olaso del Distrito 1, Ellen na Weste de Honor, grande ayuda el TESDA na mga vivientes, especialmente na mga jóvenes por causa akita aprende sila aktual ita pwede dali buen saber después sa mga kurso relataw na cosa ta ofrece el ahensya. Being grande esta ayuda al TESDA because from zero knowledge, Kenya to knowledge, di ba? Without training from TESDA, hindi to pwede sabi. Although some of them, Kenya di lang mga backgrounds and that is really good, but you come here para ban test contigo, ban evaluate contigo. Basically, el madato instructor, there tala makita certified and well competent, por eso kanita pwede sila insinyaki. And I am very proud of whatever TESDA is doing. And I just hope that we can go more with TESDA, embrace in a modern technology as well. So, Michael Kere man implement. Cuantos mga estudyante según des diferentes eskwela ng Zamboanga y Isabela District, ken el compiti na District Skills Competition. Ken man el gana el compiti para na regional y después para na national competition. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Esperanzao también man-host el Department of Labor and Employment Regional Office 9 con el Mindanao-wide Occupational Health and Safety Summit na syudad. Intensyon del summit amo para invita con el mga ahensya del gobierno y privado sector para cumplir con el Occupational Safety and Health Law donde debe cada compañía sigun o negosyo jutay man o grande. Debe tiene mga safety officers que empleyado del compañía para mirasikos al mga health hazards na lugar de trabajo y kurihi con este para evita aksidente y muerte del empleyado na futuro. Ta-invita sigun al DOLE para participar na di ila summit na Oktubre 10 para 11 Alina Garden Orchid Hotel Convention Center. Rehistra lang asigun na di ila opisina. Dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Mas pindo na lang, thank you.
Mix and match with your Dunkin' favorites with our newest donut bundles. You can choose from classic to premium donut bundles. Charm for only 210 pesos. 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights for only 379 pesos. 3 premium donuts, 9 classic donuts. Famous for only 409 pesos. 6 premium donuts, 6 classic donuts. Classics for only 360 pesos. 12 classic donuts. Awesome for only 549 pesos. 8 premium donuts, 8 classic donuts. Supreme for only 559 pesos. 3 premium donuts, 15 classic donuts. These are all our newest donut bundle of charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ko mag-dialysis. Miundang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney care! Ang kidney care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, mag-take na ko iBerry. Noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun na. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng Bayan. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV 11,
ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Nuevo motorsiklo ya entrega na City Police Office al gobyerno lokal para usan na nila patrolya y seguridad na pueblo. Takil report di Emil Tuban. El gobierno lokal yaman turn over 10 mga motorsiklo con el Zamboanga City Police Office ayer aga. Bien alegre el City Director Police Colonel Alexander Lorenzo con el alcalde Jan Dalipe. Kaya dali kanila este mga motorsiklo ay pwede sila usar durante el night patrol. Kita si sila kada de noche. Iya distribuhin ang mga motorcycle cups in mga estasyon kita tormenta responde el mga 4 rueda bihikulo. Kami po talaga ay nagagalak sa suporta ng ating mayor, si Honorable Jan Dalipe, sa pagbibigay po sa atin ng bagong mga motor na magagamit po natin, lalong-lalo na po na mayroon po tayong night patrolling na ginagawa 24/7. Ito po ilalagay natin prioritize sa ating MC Cups at mga stasyon na kung saan nahihirapan mag-responde dahil hindi madaanan ng four-wheel drive. Kaya kailangan po ng mga motor. Tarin di grasya si Lorenzo con el gobierno lokal, kahit tamira sila kosa ni sita al mga pulis na syudad, ita kontinua kanila dali suporta. Asigung con el alcalde ay dali el rewards con el mga operatiba ta conduci bypass operation, después sila pwede kuhi grande kantidad de mga droga prohibido, iya kumpiska mga pusil na di ila operasyon del mes ya pasa. Just recently, marami po tayong operations ng bypass drugs. At the same time, nakakuha po tayo ng mga baril. Kung makikita po natin sa news, almost every day, ang ating operations anti-drug campaign natin. Asigung con Lorenzo, el ciudad de Zamboanga, amo el tiene mga buen pulis na entero Pilipinas, y cuantos beses siya gana como the best police station na entero país. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Pulis aresta con un persona con grande cantidad de alegado shabu na bypass operation alinacanelar anoche. El City Drug Enforcement Unit junto con la Station 5 Divisoria y conducía la operación y aliparte na Artesano Drive, Barangay Canelar. Y puede aresta con si Edwin Mission Sabanal, residente del lugar. El pulis confisca 7 paquete de alegado shabu, tiene pesadez de 46 gramos y tal el valor na más de 300 pesos o 300,000 de pesos. Con este sospechado y elevaya la operativa na Zamboanga City Police Office. Mientras tanto, un mujer ya también el reclama na Station 11 después con él hace víctima de snatching al mismo o que ta contene el ya saka el su wallet y ta contene el susen ayer tarde. Takamina siguro junction de la Purísima y P. Brillantes es si Rebecca Bontuyan y chene asigun kanya abri con subag. Ya saka con susen y alcanza el valor de 20,000 de pesos. El policía conduce el follow-up operation y pinicopia del CCTV del Command Center. Iya puede conocer con el sospechado. Iya puede arrestar y identificar como si Rhea Abdul de Asinan, Barangay de Talon-Talon. Kundi yung conduct follow-up operation diato investigation, ang mga investigator diato niya anda na command center alya ya pwede mang capture kay chene un mujer alien snatch the LDC wallet pero based alya na CCTV ya pwede kami man-identify kung nila suspiciaw este si Rhea Abdul di stele di Logoy Jutay Talon-Talon. Militar na basilan niya po baho na control del 11th Infantry Division del Philippine Army. Taki el report.
Finalmente ya terminó el Armed Forces of the Philippines con el Task Force Basilan después de 7 años cuando crea con este. Según con el Commander del 11th Infantry Alacdan Division, Major General Ignatius Patrimonio, hasta el Joint Task Force Sulu ya ponía bajo con el se llama Task Force Orion. Un brigade pa man asigun siyempre el soldado alina basilan bajo na 101st Brigade pero bajo ya sila na Orion este tiempo. Explanasyon del general que este un movimiento amo para cambia estratehiya na di ila kampanya asilagas con el mga enemigo di ila. Sigun kon patrimonyo, el mga enemigo di ila como el Abu Sayyaf takambia-kambia lang isla desde el basilan Sulu para tawi-tawi por eso debe arregla. En buenamente man asigun iprogresaw ya el basilan na presente tiempo pero ya admiti sila que tiene pa siyempre kwantos mga insidente donde ta pwede ataka mga Abu Sayyaf na kwantos sitio. Ese Task Force Orion sigun tamira también el seguridad del probinsya especialmente el seguridad para el venedero barangay SK election. El palabra Orion sigun ta simboliza fuerza, unidad y habilidad del mga soldado. Buenas noches, taki al de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia pa siempre ulan el entero Zamboanga Peninsula epekto del southwest monsoon. Mientras taas mas paporsa con este, el Typhoon Jenny kita afecta con el parte Luzon. El experiencia según siempre kita con el maescurar tiempo hasta mañana también el ulan. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada master, saka dalawang bestseller na nakit. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día y a principio ya el 9 día novena con la Nuestra Señora la Virgen del Pilar en la Fortaleza. Todo el madrugada tiene procesión estaba en Immaculate Conception Cathedral para la Fortaleza donde tiene el misa que encabeza el mismo arzobispo Julius Onel. Mientras a las 5 del tarde tiene siempre misa que sponsor mga parroquia, escuela católico, mga religious y missionary priest, también el militar y police chaplain. Magazambuanggenyo de antes hasta ahora, a continua el devoción con la Virgen del Pilar por causa con la petición y pedimiento para itaase para con un cosa que quiere kita suceder di aton vida. Mga personal problema, dificultad na vida y familia, salud y otro cosas taliba con la Virgen del Pilar por medio de rezo. Por eso aquellos talya na otro lugar si tabolbe na syudad dayon ta na bisita na Fortaleza y ofrece el rezo. Igualmente, aquellos mga de vecinos probinsya como Basilan, Sibugay, Zamboanga del Sur y Norte, tana también visita na Fort Pilar para ofrecer rezo. Mucho takre que el milagro de la Virgen cada cual vida, lo mismo el Fortaleza, siendo el amo el katasangga con el mga mal elementos, mapuersa mariada, tifun y calamidad para tupa con el ciudad. La historia de Fortaleza que una mujer ella desperta con el soldado para alertar contra enemigo que ta procura atacar con la ciudad. Ali también a vicinidad del Fort Pilar ya sucede el cambio de tiro entre rebelde y soldado del tiempo del 2013 en Zamboanga Siege. Por eso hasta el mga hermano muslim que de antes taquía en la ciudad de Zamboanga taanda na Fort Pilar para sindican dela y ofrece también rezo. La celebración de su fiesta, continúa kita reza para continúa proteger naton na ciudad contra maldad y poner naton lejos na peligro. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL de aton mga noticias para este noche, Octubre 3, 2023. Y en calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.